El brazo largo del Partido Comunista Chino se extiende por el mundo y también por Ecuador. Alleged Chinese police service stations in Canada are part of a much larger global network. An investigation by Spanish NGO has found that China has set up over 50 unofficial police stations. The FBI busting what they say was a secret police station here in New York, run by the Chinese government. Para controlar el éxodo masivo de ciudadanos chinos que se agravó durante la pandemia, el gobierno de Xi Jinping activó una operación clandestina sin precedentes, estableciendo decenas de estaciones secretas de policía en más de 30 países para monitorear a sus conciudadanos en el exterior. Esto es parte de la operación Fox Hunt, que comenzó en 2014. China describes Fox Hunt as an international anti-corruption campaign in which it seeks to locate legitimate fugitives around the world to bring them back for trial in China. But this is certainly not the whole story. In many instances, the hunted are opponents of Communist Party Chairman Xi, political rivals, dissidents, critics. La organización internacional Safeguard Defenders denunció la existencia de estaciones clandestinas de la policía china en septiembre de 2022. Según esta ONG, los agentes chinos actúan a espaldas de las autoridades locales en más de 54 estaciones policiales internacionales, desde donde buscan a disidentes políticos, muchas veces para controlarlos e incluso obligarlos a retornar a su país. Esta denuncia fue investigada por Código Vidrio durante 8 meses. Encontramos evidencias de que efectivamente en Quito ha funcionado una estación clandestina china. We knew for a long time that the Chinese government sent agents, spies and the secret police all over the world in many countries, and they monitored, intimidated, harassed the dissidents and the human rights activists. Tras la publicación del informe de Safeguard Defenders, las autoridades de 4 naciones investigaron las denuncias de persecución a ciudadanos chinos y ordenaron el cierre inmediato de las estaciones policiales. China negó las acusaciones de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido. Sus portavoces aseguraron que las agencias se crearon para ayudar a los conciudadanos en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19. Esta política de asistencia y monitoreo se ejecutó en el contexto del éxodo masivo de chinos por el mundo. La emigración de ciudadanos de ese país ha tenido picos desde el 2021. La Organización de Naciones Unidas estimó que en 2023 310,000 personas abandonaron China, casi 3 veces más de las que salieron en 2012. Defensores de derechos humanos señalan varias causas. Según Amnistía Internacional, durante el régimen de Xi Jinping se han registrado un número creciente de detenciones arbitrarias, así como censura de la libertad de expresión y asociación. Sus políticas, alerta Amnistía, suponen una amenaza para los derechos no solo de China, sino de todo el mundo. Entre quienes más han sufrido persecución hay disidentes y defensores de derechos humanos que ahora se refugian en otros países. I was a human rights lawyer and dissident and scholar in China. And because of my human rights work, I was banned from teaching and eventually fired by the university I was working at. I was put under house arrest from time to time and even kidnapped by the Chinese secret police for 3 times and detained and tortured. I escaped China in 2014. But in the United States, I can still feel the long arm from the Chinese government. La última oleada de ciudadanos chinos llegó a Estados Unidos por tierra, pagando a redes de coyotes desde Ecuador. Este país se convirtió en el epicentro de un fenómeno inédito en la región, pues los ciudadanos de China no requieren una visa para ingresar como turistas. Los datos oficiales confirman que hubo un aumento explosivo en la llegada de chinos a Ecuador.
revelan también que buena parte se queda en este país para emprender sus propios negocios o hacer diferentes inversiones. En 2019 llegaron 25,000 chinos y salieron 26,000. En 2023 arribaron 50,000 chinos y salieron solo 25,000. Hasta el año pasado se han quedado más de 29,000 chinos según estadísticas del Ministerio del Interior. Entre quienes vinieron el 2023 están Xiao Wei, de 28 años, y Xiao Lin, de 35 años. Sus nombres han sido cambiados por seguridad. Las dos son mujeres nacidas en Shanghái. Abandonaron China por la represión y los severos encierros que vivieron con sus familiares y amigos durante la pandemia. People get frustrated after the lockdown, after the pandemic, because the political reason of China during the pandemic is like totally locked down the country. You cannot fly out of China so easily. But it's not only the political reason, also because of the economic reason, because nothing moved during the pandemic. I heard a lot of horrible cases from friends that the people don't have food, older people or pregnant women cannot get right medical take care because you cannot leave your house. People who they're responsible for watch the people do not leave their apartment, their neighborhood. Luego de ingresar como turistas, ambas se quedaron en Ecuador con visas de profesionales e inversionistas. Precisamente, otro indicador de esta ola migratoria es el número creciente de visados otorgados desde inversionistas hasta refugiados. Según informes de la Cancillería de Ecuador, desde el 2013 al 2023 se han otorgado más de 57,000 visas a ciudadanos chinos. El funcionamiento de una estación secreta de policía china en Ecuador obedecería precisamente al aumento de migrantes en los últimos años. Según varias fuentes consultadas por esta alianza, una de las estaciones operaba en la avenida González Suárez, en el primer piso del Hotel Quito, que es propiedad de la empresa China Road and Bridge Corporation. CRBC adquirió el hotel en 2016 al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, en el gobierno de Rafael Correa. Durante su régimen se estrecharon los nexos a todo nivel con China, que se volvió su principal aliado y prestamista para diversos proyectos. La mayoría tuvieron fallas y denuncias de corrupción. La empresa CRBC actualmente está en medio de una encendida polémica porque intenta construir 3 torres habitacionales de 26 pisos en predios patrimoniales del Hotel Quito, a lo cual se oponen varios colectivos de la ciudad y autoridades nacionales. Sobre los cuestionamientos al avance del proyecto, los representantes de esa empresa indicaron que aún no han iniciado ninguna obra en el Hotel Quito y por decisión de las autoridades de control se ha suspendido el proyecto. Según esta empresa, el objetivo principal del proyecto es la recuperación y preservación de la riqueza patrimonial del Hotel Quito, no solo para potenciar su actividad turística, sino para impulsar más oportunidades de desarrollo, más fuentes de empleo y, sobre todo, garantizará la intervención técnica urgente que requiere el hotel para mantener intacto su patrimonio. CRBC arrendaba el local mencionado en el informe internacional a la agencia de viajes Andy Way Travel, que operó hasta marzo del 2024 y se ubicaba junto a la sede de la Confederación de la Colonia China en Ecuador. Cuando se difundió el informe de Safeguard Defenders, Juan Zapata era ministro del Interior en el gobierno de Guillermo Lasso. No, en lo absoluto. La soberanía no se pierde nunca. Y si es un blanco, por ejemplo, en Colombia, pero es un blanco ecuatoriana, opera la policía de Colombia y entrega a Ecuador. Al revés igual. Si nosotros tenemos que operar en nuestro territorio, operamos nosotros. No puede existir una policía clandestina. Sin embargo, según fuentes de inteligencia, en el Hotel Quito sí funcionó una estación clandestina de policía china. Al frente de sus operaciones, según esas fuentes, habrían sido identificados 4 ciudadanos chinos que obtuvieron cédulas ecuatorianas. Agentes de inteligencia de 2 países que cooperan con Ecuador
también confirmaron que Andiway Travel habría sido fachada para operaciones encubiertas chinas. La agencia promocionaba varios paquetes turísticos dentro y fuera del país en redes sociales. Hasta marzo del 2024, mientras aún funcionaba la agencia, periodistas de este medio acudieron en varias ocasiones al local para constatar sus actividades comerciales. Los reporteros atestiguaron que la mayoría del tiempo esas dependencias lucían desoladas. En la última visita, un periodista volvió a la agencia donde estaba una mujer china que no hablaba español y otra ecuatoriana que también atendía en la Confederación de la Colonia China en el mismo local. Mientras desde fuera, en la fachada, parecían dos locales diferentes, en el interior eran una sola oficina. Al ser consultados, dos de sus dependientes dijeron que no vendían paquetes turísticos a China, sino solo pasajes aéreos. No disponemos de paquetes turísticos. Únicamente tickets aéreos de Ecuador a China y China a Ecuador. Es preferible conseguirse allá porque les sale más económico. Los pasajes desde aquí, porque sí los compramos nosotros en China y los vendemos aquí. El tour de igual manera allá. Pese a que casi no tenía clientes, entre 2016 y 2020, Andiway Travel tuvo ingresos por $12 millones, pero no por ventas de paquetes turísticos. Ese monto fue transferido por otras 3 empresas chinas contratistas de obras públicas con el Estado ecuatoriano, incluida CRBC, según informes del sistema financiero. Esas firmas aparecían como clientes de la agencia. Sin embargo, se registraron discrepancias significativas entre lo que Andiway Travel facturó y lo que le transfirieron. Del 2013 al 2022, la agencia declaró $1.500 de impuesto a la renta y desde el 2016 al 2020 siempre estuvo a pérdida según sus balances. El último informe financiero en la Superintendencia de Compañías del 2023 también reportó pérdidas por $7.454 y deudas acumuladas por $23.000. No obstante, según consta en el sitio web de la Superintendencia, la empresa sí cumplió con sus obligaciones societarias y existencia legal. Hay otro dato llamativo. En enero del 2023, la agencia fue clausurada por el SRI por problemas detectados de tributación, pero fue reabierta inmediatamente según fuentes que investigaron el caso. No obstante, en los registros de esa entidad de control no hay ninguna constancia de esa sanción a la agencia, ni de ningún proceso abierto en su contra. El presidente de Andiway Travel desde el 2013 es Wei Fuyan, originario de China. Se conoce que su agencia no solo ha operado en el Hotel Quito, tenía 3 sucursales más en otros sectores de la ciudad, pero cerraron con el tiempo. Hay registros de que Fuyan llegó a Ecuador en 2005 para dirigir un medio de comunicación enfocado en el éxodo en Sudamérica, con el respaldo del Departamento de Trabajo del Frente Unido de su país, según artículos de medios oficiales de ese gobierno. Inicialmente, Fuyan tuvo trabajos a tiempo parcial con estudios de español antes de abrir la agencia, que en ese entonces atendía a grupos de turistas asiáticos, gestionándoles visas y paquetes de estadía. En el currículum de Fuyan destacan funciones directivas en el Comité Juvenil de la Federación de Chinos Retornados del Exterior, en la Federación de Reunificación y la Confederación de la Colonia, entre otros. Su participación en estas asociaciones lo convirtió en un líder reconocido y portavoz ocasional ante los medios de su país, en nombre de la colonia que funcionaba en el mismo local de la agencia. Recabamos la información sobre Fuyan en medios estatales chinos y en canales oficiales del gobierno. Al parecer, existe un patrón de funcionamiento de las estaciones clandestinas. Además de ser empresarios, sus dirigentes se acercan a las asociaciones de migrantes chinos en cada país y tienen una relación directa con la embajada. Un caso similar fue descubierto en Gran Bretaña, donde el corresponsal de Código Vidrio, Chris Chen, corroboró esta estrategia. As I'm based in London, the UK, I visited one of the sites in Croydon area as part of an investigation with a British newspaper, and we did not find any Chinese police there. It was just an innocuous 3-story office building
with the top floor being a food delivery service run by a Chinese businessman called Lin Yueyong. When we called Lin, he did not wish to answer any questions and said that the overseas police service stations has already been shut down. Lin was a very well-connected man in the UK. He attended fundraising events of the Conservative Party, sitting just 3 seats next to then Prime Minister Boris Johnson. He ran a restaurant, a wine business as well. He was not a police officer, more like a leader of the Chinese diaspora to a certain extent. Like Lin, many of the people operating these stations were businesses and fraternity groups run by Chinese people living overseas. Las actividades de Fuyang en Ecuador encajarían en ese patrón. Buscamos entrevistarlo, pero no respondió a nuestras llamadas y mensajes a su celular, registrado en la Superintendencia de Compañías. Al ser consultada sobre el funcionamiento de una estación policial china en Andiway Travel, la empresa CRBC respondió: La administración del Hotel Quito mantuvo un contrato de arrendamiento con la agencia de viajes Andiway Travel, correspondiente a uno de los almacenes comerciales disponibles dentro de los servicios de terceros en el hotel. Este contrato se terminó en marzo de este año. Efectivamente, cuando volvimos al Hotel Quito a inicios de mayo, los locales donde funcionaba la agencia de viajes y la sede de la Confederación de la Colonia China en Ecuador estaban totalmente vacíos. En vista de que la operación de policías de encubiertos de ese país constituiría una violación a la soberanía de Ecuador, en varias ocasiones este medio pidió por vía telefónica y por correo electrónico un pronunciamiento de la Embajada de China en Quito. No hubo respuesta alguna.